¿Cómo no se puede tanto proceso? ¿Con lo que sí que hacer? Yo estoy grabando. ¿Comenzamos entonces? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la presentación de lo que es la programación dinámica dual generalizada. Básicamente, este trabajo está soportado en algunas teorías que vamos a ver rápidamente. Y la primera teoría es toda la parte de Benders. O sea, digamos que la programación dinámica dual generalizada va a ser una extensión de la teoría de Benders, básicamente lo que es Benders sanidad, con una visión ya estructurada de cómo son los problemas, mucho de cómo es la programación dinámica, por eso vamos a tomar los formatos de programación dinámica. Y hablamos de programación dinámica dual porque pues, ya hay una serie, hay un trabajo básicamente que se conoce como programación dinámica dual, que es bastante conocido fundamentalmente en el mundo eléctrico. Vamos a hacer la comparación. Pues digamos que en el mundo eléctrico hay un software que se llama programación dinámica dual, básicamente, y hay toda una teoría y vamos a compararla, pero esto es independiente de ese software. El nombre sí se le da porque es una evolución a partir de la programación dinámica dual básica. Entonces, arrancamos con Benders, vamos a ver una revisión de Benders bastante rápida. ¿Sí? Pues sí, una de las cosas que se nota es que quizás el tipo de, pues si uno mira la cantidad de trabajos hechos con teoría de Benders y con todo el uso de Benders hoy en día, pues está, entre comillas, disparado. Y básicamente es porque pues, Benders, en mi opinión, pues tiene varios conceptos que son fundamentales y que están muy vinculados con la parte de descomponer problemas, paralelizarlos y comenzar a trabajar. Entonces acá vamos a mirar varios problemas. Primero, cómo utilizamos la teoría de Benders para resolver problemas que se le puedan dar. Es la estructura de programación dinámica, donde la programación dinámica es la misma programación dinámica de Bellman o lo que está también relacionado con teoría de control, que tiene una metodología y un formato de problemas, una forma de ver los problemas básicamente ya bastante ordenada. Y también pues todo lo que es la programación dinámica dual, pues va a ser la programación dinámica dual generalizada, es una versión de todo lo que son los trabajos en Nested Benders, o sea, Benders sanidado, donde yo parto un problema y posteriormente o el coordinador o el subproblema lo vuelvo a resolver con Benders y así sucesivamente y puedo resolver problemas relativamente complejos. Entonces, miremos primero Benders en su versión básica, ¿sí? Que es lo que necesitamos para comenzar a construir la teoría. Entonces, Benders en su versión básica lo que me dice es, vamos a dividir el problema en dos tipos de variables. Él va a ser una partición de variables donde yo tengo las variables y tengo las variables X. Las variables Y vamos a llamarlas por ahora las variables complicadas. ¿Sí? Unas variables que tienen algún nivel de complicación. ¿Por qué son complicadas? Porque pueden ser variables no lineales relacionadas con expresiones no lineales, pueden ser discretas, o simplemente pueden ser las variables que me están uniendo muchos problemas que yo puedo después descomponer. Entonces, vamos también a nivel digamos, de la teoría, pues vamos a hablar de dos temas, de dos definiciones que son importantes. Lo que es partición. Partición para mí va a ser descomponer un problema en dos problemas con una relación jerárquica entre ellos. Y de descomponer va a ser descompartir un problema en muchos subproblemas, en varios subproblemas con una relación simétrica entre ellos, con relación o sea, lo estoy descomponiendo y van a tener el mismo nivel jerárquico. Entonces, ¿qué es lo que me dice Benders? Básicamente, pues me dice, ok, vamos a tomar esas variables Y, voy a poner que son las variables complicantes y voy a separar una parte del problema sobre las variables X y lo voy a poner como función de las variables Y. Entonces yo voy a decir, bueno, mire, este problema, y esta es la estructura básica de Benders, minimizar C transpuesta a X, es una función objetivo lineal, sujeto a X igual a B menos F de Y, una función cualquiera de Y. Esto es un problema en Y, y este problema es equivalente a este. Simplemente lo único que lo he separado y digo, bueno, ok, esta es una función que es básicamente un problema y yo lo tengo en las variables X.
Acá hay algo, el primer elemento que hay que después manejar con bastante cuidado es que, bueno, esto es aplicable, si lo miramos acá, solo para problemas lineales. Y ven que esa es su primera limitación. Solo aplica para problemas lineales. Para problemas lineales en X. Y las X son las que me van a generar los subproblemas. Y luego tenemos un problema en Yes, en las variables Yes, que es un problema que puede ser cualquiera. Acá no he puesto restricciones. Y puede pertenecer a cualquier espacio, puede ser discreta. ¿Sí? Es más, una de las alternativas para resolver problemas básicamente de programación mixta, pues es separar las Yes, que sean las variables enteras, dejarlas continuas y establecer una conversación entre ellos dos. Esta relación puede ser cualquiera, puede ser una relación no lineal en las Yes, ¿sí? Lo mismo en la función objetivo, nadie le ha puesto ninguna restricción. Y la restricción fundamental está acá, y esa es una restricción que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tomamos este problema, básicamente el subproblema, y lo dividimos y lo pasamos al problema dual, básicamente pues voy a tomar, en vez de tomar el problema primal, tomo el problema dual y tengo un problema totalmente equivalente. La característica más importante que va a tener un problema dual, este problema dual, es que al ser un problema dual de un problema lineal, sus zonas de factibilidad, la zona de factibilidad primal y la zona de factibilidad dual están totalmente definidas sin la participación de las otras variables. Eso no ocurre cuando este problema es no lineal, pues entonces eso no se va a cumplir. Esta zona de factibilidad de las PIs va a terminar dependiendo de las X. Entonces no la puedo separar en dos, y si lo que tengo son variables discretas, pues no existe la conectividad realmente estrictamente de lo que es la teoría de la dualidad. Para variables enteras no existe, no se cumple. Entonces lo que hace Benders es, bueno, este problema dual, pues yo lo puedo poner en muchos, lo podría, si esta fuera la zona de factibilidad dual, lo podría reemplazar por sus puntos extremos, que es la teoría básica de programación lineal. O sea, yo lo puedo reemplazar por sus puntos extremos, y si tengo rayos extremos, entonces con una combinación lineal de puntos extremos y rayos extremos, yo sé que la solución óptima va a estar en uno de esos puntos. Por lo tanto, si yo lo pudiera enumerar, yo tengo representado en un conjunto de cortes todo lo que es la zona de factibilidad dual y todo lo que es la evaluación de la función dual en esta zona, que debe ser un máximo, y por lo tanto, al ser el máximo, pues debe ser mayor o igual que todas, y yo lo voy a poder reemplazar. Eso va a salir directo. Entonces ya yo puedo decir que lo que voy a tener realmente en esta parte, sí, lo que voy a tener es un proceso donde yo puedo resolver el problema simplemente con una lógica de enumerar PIs, enumerar variables duales, que son las que me van a generar a mí toda la parte de Benders, ¿sí? Bueno, esto lo pasamos, y entonces, estrictamente, si llegamos acá un poco para aclarar bien lo que es Benders, pues Benders me va a generar dos tipos de cortes. Un primer corte que tiene que ver con eliminar, o sea, ¿cómo voy a resolver este problema? Esta es mi zona de factibilidad original, la zona de factibilidad sobre la Yes. Cuando comienzo a hacer las iteraciones, voy a generar cortes que me van a ir cortando esa zona de factibilidad, y me corta la zona de factibilidad por dos razones. Me elimina una Yes porque no pueden ser óptimas. Entonces es un corte de Benders, que es el corte que más se conoce, que es el corte por optimalidad. Pero también me va a eliminar una Yes porque no pueden producir valores factibles en el subproblema en X. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar, cuando yo hago todo el reemplazo del problema, pues yo tengo acá un problema en X que yo podría tener valores de Y para los cuales esta zona de factibilidad no se puede satisfacer. Entonces, si yo no puedo satisfacer esa zona de factibilidad, realmente pues no puedo tener el óptimo este problema, y si no puedo tener el óptimo este problema, pues no lo voy a poder resolver. Pero lo que yo sí tengo es que cuando este problema es no factible, yo puedo generar, si este problema es no factible, lo que está ocurriendo en este problema es que este problema es no acotado, y yo puedo averiguar los rayos extremos de ese problema, por dónde se está yendo, y entonces puedo generar un corte por razones de factibilidad. Entonces hay dos tipos de cortes en Benders, ¿sí? Los cortes por optimalidad,
que que tienen esta estructura, y los cortes por, por factibilidad. Realmente, pues, cuando uno se pone a mirar estos cortes, pues estrictamente como lo mira Benders y como está su tesis doctoral, porque es ahí donde crea todo, pues básicamente él está esperando que estas sean soluciones óptimas al problema dual. Pero estas soluciones óptimas al problema dual, pues son unas, pero en general se cumple, esto podría ser un método más ineficiente de generar, pero yo podría generar cortes siempre que tenga valores de pi factibles a la zona dual. O sea, siempre que yo tenga valores de pi que estén cumpliendo con esta condición, yo los puedo imponer. Simplemente si a mí hay un mago que me los va generando y unos son óptimos y otros son casi óptimos, cercanos al óptimo, pues mire, estos cortes se tienen que cumplir para todo pi que cumpla con esta condición. Entonces lo que en definitiva va a hacer Benders, ¿sí? lo que va a hacer Benders es que va a meter un plano cortante por optimalidad, ¿sí? Y va a meter también un plano cortante por factibilidad. De acá ya vienen otro poco de elementos que se pueden hacer con Benders y que hay muchas variaciones. O sea, de Benders, pues esta es la teoría, lo que hemos visto es la teoría básica, pero yo podría, por ejemplo, acá inventarme una teoría donde yo tengo esto, le pongo una variable artificial que inicialmente tiene un valor y que a mí al final me interesa que Q sub A se anule, y entonces tengo el mismo problema, y donde, por ejemplo, esto se puede aplicar, de modificar esos cortes de Benders. Por ejemplo, los problemas enteros. Los problemas enteros van a tener un problema muy serio. Cuando yo tengo un problema en Y entero, pues la característica que tienen los problemas enteros es que son difíciles de resolver y que en muchos casos se acerca al óptimo, pero nunca llega al óptimo. Y entonces yo sigo pedaleando y gastando tiempo, cuando yo podría, con un valor que está cumpliendo con un gap, o sea, que tiene un gap que no es el óptimo, generar un valor factible, porque lo tengo en ese momento, ¿sí? Generar cortes, permitir que esto no se esté cumpliendo este corte estrictamente, y generar, sí, una serie de valores que van a converger al final, cuando yo voy disminuyendo básicamente un factor de peso acá. Entonces, podría ser muchas variaciones alrededor de eso. En definitiva, entonces vamos a mirar Benders de esta forma. Pues yo tengo un problema coordinador, tengo un subproblema, tengo una conversación entre los dos subproblemas, o sea, esto sería la partición, y realmente la teoría de Benders es una teoría de partición de Benders, de cómo partir un problema que está unido en dos problemas con una relación jerárquica clara, ¿sí? Donde yo tengo acá el problema coordinador y tengo un subproblema, donde aquí tienen que bajan variables primales, primales, yes, que determinan esa zona de factibilidad, la primal o la dual, y suben variables duales que determinan los cortes. Esto es lo que yo voy a tener. Acá solo se está poniendo el corte por optimalidad. Y esta es la conversación que se establece con Benders. Bien. Y vamos a mirar de Benders. O sea, yo podría, para muchos de los problemas, y es donde ya pues hay una buena cantidad, muchísimo trabajo, pues mire, yo puedo, ¿qué es Benders sanidad? Pues yo puedo partir este problema en dos y acá volver a aplicar Benders, y entonces ya tengo 3 niveles y podría seguir aplicando Benders, y entonces tengo N niveles, y yo podría hacer muchos niveles de partición y de descomposición para atomizar un problema, o sea, para convertir un problema muy grande en la suma de muchos subproblemas muy pequeños. La forma de convergencia pues va a ser básicamente una forma de convergencia primal dual, porque el coordinador, su problema coordinador me da una estimación, ¿sí? Que va a ser una cuota, este es un caso de minimización, que va a ser una cuota superior, que va a ir subiendo, una cuota inferior para el mínimo, que me va a decir, mire, no hay mínimos por debajo de este valor, no los va a encontrar nunca. Y por el lado del subproblema, cuando resuelvo el subproblema, pues tengo una cuota real, una cuota primal, y algún día se van a juntar estos dos. Parte del problema es, bueno, con qué velocidad los voy a juntar y todo. Ok. Por otro lado, miremos lo que es la programación dinámica, que es de donde vamos realmente. Pues esto tiene que ver con la programación dinámica
cuya publicación principal yo creo que es la de Bellman, definitivamente, es una forma de ver el problema y de resolver problemas dinámicos cuando yo organizo la visión de ese problema de determinada forma. Entonces, ¿qué es lo que me hace programación dinámica? Primero, dinámica, ¿en qué sentido la vamos a tener? En el tiempo. O sea, aquí lo que vamos a tener es una escala de tiempo. Voy a tener dos tipos de variables de control, voy a tener variables de estado, son los dos tipos de variables. Las variables de estado van a estar evolucionando en el tiempo, entonces yo tengo aquí x de t y aquí va x de t menos 1 y aquí va a ocurrir algo, aplico un control, que van a ser las variables de control y eso me hace llegar a x de t y en este estado, que es la parte fundamental de la programación dinámica, que va a ser separable, en este estado yo voy a tener un costo que puede ser acá, en mi caso, lineal. Por ahora, entonces, digamos que estamos hablando de un modelo de programación dinámica lineal para mirarlo. ¿Sí? Realmente, si seguimos mirando, una de las cosas que yo creo que es importante de la parte de programación dinámica dual y es la parte funcional de qué es lo que yo estoy haciendo. Porque al final todos vamos a ver que si yo consigo aprender y entender bien qué es una variable de control, cuáles son las variables de estado, yo puedo representar cualquier sistema de esa forma. ¿Sí? Y de hecho, esto también está muy unido a todo lo que es modelamiento de estimación de estado, el cual básicamente pues, es exactamente igual. Yo tengo unas variables de estado que van evolucionando en el tiempo, yo tengo que normalmente estimar esto, porque esto van a ser, por ejemplo, variables aleatorias, tengo un control y tengo un proceso que está acá evolucionando que para propósitos reales y de interés, pues digamos un proceso industrial, cualquier tipo de proceso industrial, ¿cierto? Un proceso industrial químico, pero eso va a cumplir también para otro tipo de proceso. Donde no va a cumplir en algunas cosas es que sea un modelo de programación dinámica lineal, ¿sí? Pero lo importante, variables de control, variables de estado, ¿sí? Que van evolucionando en el tiempo. Normalmente las variables de estado son los stocks, son los niveles de almacenamiento del sistema, eso es lo que es normal, porque es lo que va evolucionando. Si uno me pone a mirar cómo es la ecuación de inventario, pues la ecuación de inventarios es el inventario en T es igual al inventario en T menos 1, más lo que llegó menos lo que salió, y lo que llegó puede ser lo que se produjo, y lo que salió lo que se vendió, o lo que llegó puede ser el caudal de un río, lo que está llegando. Entonces yo tengo acá una ecuación que me describe cómo es x de t función de x de t menos 1. Y el control es lo que me hace que esto yo lo pueda cambiar, en que pueda tener diferentes valores, y normalmente el control va a estar solamente, lo vamos a definir y me va a conseguir que este sistema es prácticamente un sistema estático válido para el periodo t. Entonces, el principio de optimalidad de Bellman, pues es que yo puedo, hay una forma de resolverlo, y es que pues, cuando digamos que por lo menos lo que yo vi la primera vez que vi programación dinámica, pues es un proceso que arranca, que va en el tiempo, y yo conozco el estado final o es una condición de control, es una condición de frontera, o va a ser optimizado, entonces como se quiera ver. Entonces el sistema, pues yo si conozco el estado final, puedo hacer la optimización sobre el último estado, ¿sí? Porque conozco U de t, y la puedo parametrizar en funciones de x de t, y saber cuál es, para un x de t, cuál va a ser el x de t final, y después puedo con esa función pasarme hacia atrás y ir resolviendo el problema. Y realmente pues tengo dos movimientos, tengo un movimiento hacia atrás, que es la primera fase de un modelo de programación dinámica normalmente, backward, ya arranco con esto, comienzo a construir las funciones que se denominan de costo futuro, que es simplemente el costo futuro de este estado, es la suma de todos los costos que se van a causar en el futuro, parametrizados en x de t menos 1. O en x de t, en lo que salió acá, que es x de t menos 1 en este caso. Entonces siempre yo tengo una función de costo futuro que me va acumulando. El último estado es muy simple, ¿por qué? Porque no hay función de costo futuro, porque ese es el último estado, ahí termina la optimización. Entonces, ese movimiento es backward y ese es el movimiento que se denomina fórmula. Esto ha existido todo el tiempo, ¿sí? Pero programación dinámica, pues más que mirarla como un modelo de programación matemática,
llamó la atención para resolver problemas complejos por métodos numéricos tipo tablas. O sea, básicamente yo comenzaba a construir tablas hacia atrás y entonces yo podía resolver el problema cuando en la época en que los computadores pues, no podían resolver un problema fácilmente por todas las limitaciones que había. Y también limitaciones de que no era fácil hacer el modelo del método simple, porque no existía. Entonces hay una época en la cual crecen los modelos de programación dinámica. En el sector eléctrico hay una época que comienza a morir en los años 80, pero hasta ahí se utilizaba programación dinámica y programación dinámica estocástica para hacer la optimización de los sistemas. Y tienen la maldición de la dimensionalidad, es que cuando yo miro el problema y tengo más de una variable de estado, cuando tengo ya 5 o 6 variables de estado, y muchos estados eso ya no es soluble en esa época, y se llamaba, pues, la maldición de la dimensionalidad, era que no se podían tener problemas con muchos estados. Entonces acá viene un trabajo muy importante, que es el trabajo de Mário Pereira, un brasileño, que crea lo que es la programación dinámica dual. A partir de los trabajos que él hace, en los primeros no la llaman programación dinámica dual, pero después se va llamándose programación dinámica dual, pero para verlo de una manera más sencilla, es simplemente un problema anidado, ¿sí? En el cual, pues, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver bien qué es lo que hace la programación dinámica dual, la de Mário Pereira. La generalizada, le ponemos la G, porque vamos a tener una diferencia con esa primera. Lo que hace Mário Pereira, lo que hace la programación dinámica dual es, ok, llega y dice, bien, este es un modelo de programación dinámica sin variables de control. Él decide que va a meter todo en las variables de estado, las variables de control y las variables de estado, y entonces, pues, se olvida de esto y comienza a desarrollar vendors, básicamente con la siguiente idea. Entonces, si yo tengo un problema que tiene estado 1, estado 2, hasta el último estado, pues yo puedo partir, ¿sí? Y puedo decir, bueno, el primer estado es el coordinador y desde el segundo hasta el final es el subproblema. Esa es la primera posición que yo puedo tener. O yo puedo decir lo contrario, yo puedo decir, mire, el coordinador va desde el 1 hasta el T-1 y el último es el subproblema. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, si yo aplique aquí la teoría, entonces aquí vuelvo a decir, bueno, este es su problema, entonces le voy a volver a aplicar esta teoría y entonces este se va a convertir en coordinador de este, ¿sí? Lo voy a convertir en coordinador de este último problema, ¿sí? Y entonces voy a tener aquí un coordinador, pero que también es un subproblema, y aquí voy a tener un subproblema puro porque no es coordinador de nadie, porque ya acaba el juego. Y lo mismo si lo hago de esta forma. O sea, son dos formas, lo puedo mirar de como quiera. Es el mismo proceso pero entonces ya aquí yo estoy utilizando vendors, y para volver a hacer una partición utilizo vendors, y así sigo utilizando vendors hasta el final. Entonces, y eso es lo que hace Mário Pereira. Eso es lo que hace Mário Pereira en todo su desarrollo. ¿Sí? Miremos entonces cuál es la diferencia con la programación dinámica dual, generalizada. Primero, este es un trabajo que se hace y que se publica en los años 2000, porque realmente era el trabajo de un poco de tiempo trabajando con vendors. ¿Sí? O sea, todas estas ideas que se están ahorita es simplemente poner en marcha un poco de cosas que ya para el año 2000 habían, porque yo he tenido la suerte de haber tenido que trabajar con vendors mucho tiempo, porque en los años 80, para poder resolver un problema, no era que necesitáramos a vendors, es que a vendors lo necesitábamos era para poder partir el problema y meterlo en una máquina, que ni siquiera cabían en las máquinas, teníamos 1 megabyte de memoria de máquina y 10 megabytes en disco, y eso ya era una super máquina en los años 70. Sí, entonces, eso en ese momento... En ese momento, entonces, se comenzó a aprender muchas cosas y se llega a este planteamiento. Este planteamiento, ¿en qué se diferencia? Entonces, vamos a hablar de la programación dinámica dual, que ya la tenemos, que no tiene variables de estado, y la programación dinámica dual generalizada, simplemente vamos a volver a la programación dinámica. ¿Por qué la vamos a llamar dual? Pues porque cuadra que es dual, porque es que yo estoy pasando a las variables duales, entonces, pero lo habíamos podido llamar de otra forma. Y realmente, pues al ser una evolución de esta la visión, entonces se decide
llamarla programación dinámica dual, por eso. Básicamente, programación dinámica dual generalizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a meter, ¿sí?, a dividir el problema metiendo las variables de control, que era lo que, lo que había eliminado el trabajo de Pereira. ¿Y qué hace lo del trabajo de Pereira? Que hace un modelo muchísimo más grande. Acá nosotros vamos a eliminarlo, vamos a sacar las variables de control y entonces vamos a decir, ok, vamos a partir de este problema, vamos a ver ahora cómo manejamos ese problema. ¿Sí? Realmente lo que vamos a hacer es que la programación dinámica dual generalizada lo que termina es resolviendo una suma coordinada de problemas muy simples. Y ahorita vamos a ver por qué dónde están todas las ganancias que se van a tener con esos problemas. Entonces, comencemos con que esta puede ser la estructura. Si yo tengo variables de control, pues lo primero me aparece mi problema de variables de control, me aparecen mis variables de estado, tengo una ecuación digamos, de estado. Pongámosla lineal o no, esta puede ser cualquier tipo de función, ¿sí? Que nada más afecta a las variables de estado. Tengo una ecuación que me define, ¿sí?, y que me relaciona las variables de estado con las variables de control, ¿sí?, tanto a la entrada como a la salida. ¿Sí? Tengo un conjunto de variables, de restricciones que solo tienen que ver con el control, ¿sí? Y tengo unas condiciones. Para que sea aplicable la teoría de Benders, eso es muy importante, algo que no vimos acá, pero si yo voy a aplicar Benders, en este caso, pues mire, esto tiene que ser lineal para que pueda funcionar. Pero como lo voy a partir también, ¿sí?, como esa es mi idea, como yo voy a partirlo también, entonces todo esto debe ser lineal. Por lo tanto, el único que podría ser no lineal y tener alguna característica diferente es el primer periodo. No hay forma de meterle otra. Y cualquier cosa que hagamos ahí, pues no va a funcionar. Va a dar cortes, va a dar todo, pero esos cortes no quiere decir que sean óptimos, quiere decir que son cortes. Entonces, acá nos da cierta, primero ganamos en la estructura, es que las variables de estado, pues pueden tener cualquier estructura, lineal o no lineal, discretas. Entonces vamos a mirar después en los ejemplos cómo se comporta. Y en las variables de control el modelo sí tiene que ser lineal. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una partición que me va a llevar a eso. Entonces acá más o menos lo vemos, las particiones cómo se van a hacer. Primero vamos a hacer una partición para separar variables de estado de variables de control. Esa es la primera partición que hacemos. Vamos a separar las variables de estado de las variables de control. Y luego, cuando haya separado las variables de control, ese subproblema sobre las variables de control lo voy a descomponer en los periodos que yo pueda hacer. Entonces vamos a tener esto. Realmente, ¿qué es lo que yo voy a tener? Primer paso, separo mi problema en variables de control, ¿sí?, que son en variables de estado, que pueden tener cualquier forma. O sea, acá tener una forma lineal, los cortes van a ser lineales, pero esto aquí podría ser no lineal, puede ser discreto, lo que yo quiera, y si cumple la teoría, acá tiene que ser lineal. Después vamos a ver soluciones que hay para que esto no sea lineal o para que esto no sea discreto, pues ya está también resuelto el problema desde hace bastante tiempo. O sea, el problema de generar cortes cuando esto es no lineal, pues está resuelto por Geoffrion desde los años 70. La teoría de Benders es de los años 62, el primer trabajo de Geoffrion creo que es de los 69. El trabajo de él, de que simplemente qué pasa cuando esto es no lineal. Pues mira, hay una forma, cuando esto es no lineal, los cortes cambian y funciona y converge. Sí, el problema completo es convexo. Y hay veces que la partición me puede volver convexo, problemas ya me quedan que esto debe ser lo convexo, si esto no, la parte no lineal la que yo voy a tener acá, y me puede o esto, y me puede generar, y hay un caso claro que es en operación de embalses, que aplicar Benders de esa forma, pues me termina volviendo convexo un problema que no era convexo originalmente, por la partición. Entonces, si aplicamos Benders acá, que es lo único que vamos a hacer lo mismo, primero separamos las variables de estado de las variables de control, ¿sí? Aquí tengo las variables de control en rojo, ¿sí? Tengo las variables de estado, que son las x de t, lo divido, y entonces ahora yo puedo, ¿qué es lo que yo estoy mirando acá? Lo que yo estoy mirando ahí, realmente, ¿qué es esto? Yo estoy tomando este problema que según Benders, ¿sí?,
La primera visión era verlo integrado. ¿Por qué lo voy a ver integrado si está desintegrado bajo ciertas normas que se van a poner? Es que, bueno, miren las variables. Esto acá, las variables de estado en T, las variables de control en T no tienen nada que ver directamente con las variables de control en T, en T más 1 ni en T más 2. Las variables de estado sí pueden tener relaciones. Y por eso es que entonces, si yo tengo relaciones de una variable en su tiempo T con el tiempo T más 1, pues no la puedo poner acá, pero sí la puedo poner acá. ¿Y esto qué es lo que me van a quedar? Me van a quedar es el sistema industrial operando en el periodo 1, el sistema industrial operando en el periodo 2 y así hasta llegar al último sistema. Estos van a ser problemas muy pequeños, ¿sí? Y pueden llegar a tener características que son bastante peculiares. Entonces, comenzamos el problema de analizar la mecánica, y eso es lo que realmente se publica inicialmente en el año 2002. Mirar la mecánica, entonces yo primero genero unos cortes, ¿sí? Unos cortes que me representan las variables de control en el estado, que es este corte rojo, que si me pongo a mirarlo, este corte rojo es una función de oferta. O sea, ¿por qué? Porque el conjunto de cortes rojos, cuando yo me pongo a mirarlo, lo que me están diciendo es cómo produce este sistema industrial. Este sistema industrial que yo tengo acá produciendo, con las ecuaciones que sean pertinentes, yo lo puedo representar siempre, si yo pudiera, yo lo debería poder representar como función de las variables de estado. Si yo puedo sintetizar esto como función solo de las variables de estado, entonces yo tengo mi sistema, lo que tengo es realmente una función de oferta. Esto es ¿cómo la tengo? Como son las funciones de oferta de los sistemas lineales, un conjunto de planos cortantes que van dándole forma a cómo es la oferta, ¿sí? Y entonces podemos hablar de que esos planos cortantes de Bendel lo que son realmente es una función de oferta, ¿sí? Y lo que tengo es que yo en cada periodo tengo un sistema industrial que va pasando de tiempo en tiempo, pero que yo puedo comenzar a analizar qué pasa con este sistema industrial. Primero que todo, la estructura de un sistema industrial si estamos hablando de corto plazo, de operaciones de corto plazo, la estructura de un sistema industrial no cambia. O sea, el sistema industrial que está produciendo a las 8 de la mañana es el mismo sistema industrial que mañana va a estar produciendo a las 8 de la mañana el 99% del tiempo. Entonces, primero que todo se cumple, este sistema no está cambiando. Por lo tanto, el sistema, las ecuaciones que lo representan son las mismas en el periodo T, en el periodo 1, que en el periodo 2, que en el periodo 3. Porque el sistema está estático y tiene las mismas es el mismo sistema. El sistema sí puede cambiar la topología. En el largo plazo van a cambiar, le van a meter cosas y le van a quitar cosas y va a cambiar la topología. Pero muchos de estos sistemas, cuando uno hace modelos de diseño de cadena o de diseño de sistemas, pues simplemente también lo puede modelar como que no cambie y simplemente que se activan o no se activan elementos de ese sistema. Entonces, en general, una de las cosas que yo puedo comenzar a pensar es que esto es relativamente, es una familia de problemas que pueden ser el mismo problema para todos. Entonces, lo que yo voy a tener, tengo mis cortes, que los voy a meter, ¿sí? Y voy a meter, entonces tengo un coordinador integrado y tengo varios problemas y aquí tengo una primera forma de resolver un problema dinámico. Coordinador integrado y varios subproblemas que es donde vamos a comenzar a trabajar. Y esto lo podríamos llamar una programación dinámica dual generalizada con un coordinador de Benders integrado y con coples desacoplados. O sea, porque yo voy a tener cortes independientes para cada periodo y no voy a tener un corte para todos los periodos, como sería la teoría básica de Benders. Esto no es nada nuevo, eso ya no es un aporte, simplemente formalización de lo que ya se viene haciendo hace tiempo en muchas personas. Acá ya hay otra posibilidad que sí podemos hacer, es que de la misma forma que se utilizó la programación dinámica dual, que nada más tenía variable de estado para descomponer un problema dinámico, pues este es un problema dinámico que si cumple con que es lineal, pues yo lo puedo resolver, ¿sí? Yo lo puedo resolver simplemente haciendo los mismos desacoples que hice en la programación dinámica dual. Esto es lo que termino haciendo en la programación dinámica dual. Y entonces estaríamos hablando de un sistema GDDP
¿sí? En el cual el coordinador es un tipo de EDP de vendors y tengo cortes desacoplados, ¿sí? En este caso, entonces, lo que tengo son dos fundos. Los cortes representan económicamente, tienen dos representaciones claras. Uno es que los cortes de las variables que generan las variables de control son la función de oferta, y los cortes que se generarían con el XDT, pues es la función de costo futuro. La misma función de costo futuro que evaluaría el otro problema. Sin embargo, hay un poco de cosas más que podemos mirar. Es que podíamos, esto lo podemos resolver de muchas formas. Hay otra parte, es cuando ocurre esto, ¿qué termina pasando? ¿Sí? Eso lo miraremos, si alcanzamos un momento después. Pero hay otras cosas que son más importantes. Es, si miro mi problema, pues yo tengo que, BDT, ¿qué es? BDT es una matriz, ¿sí?, de relaciones funcionales. G también es una matriz, D es un vector, y es posible que todos estos sean independientes de T. ¿Por qué? Porque es que el sistema, esto representa la tecnología y la estructura productiva, y es posible que eso no esté cambiando. O sea que si no está cambiando pi de ni G ni D, entonces yo tengo acá, tengo una solución independiente de T, ¿sí? Y eso entonces podemos mirarlo, en el cual yo podría resolver si eso es verdad, y yo, por otro lado, pongo, si tengo que imponer una restricción que puede ser fuerte, es que para poderlo reemplazar de la forma como vamos a proponer, se tiene que cumplir que la función, que básicamente la función de costos, que es el coordinador que yo voy a tener acá, ¿sí?, sobre las variables de control, no vaya a variar en el tiempo, ¿sí? No vaya a variar en el tiempo, porque yo tengo acá estos costos, y aquí tengo las mismas variables, los vectores que me interesaba que no variaran, que eran B y G. El resto, pues sí, ya se les ha dado valor y ya son números. Pero cuando vengo acá al problema, pues yo tengo B, G y D. Si esto es independiente de T, si eso se llega a cumplir, y en muchos problemas se cumple, y si no se puede ver cómo se maneja, entonces podemos hablar de lo que llamamos los cortes unificados. Los cortes unificados es que yo toda esta cadena de problemas lo puedo representar por un solo corte, por un solo elemento que me va generando cortes para todos los problemas. O sea, como este es un sistema industrial que permanece constante, todo esto, pues entonces lo único que realmente, si ya lo miro y funcionalmente cómo está trabajando, pues este señor manda a probar cosas y este señor le dice, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Yo quiero producir 50 megavatios de energía. Entonces el tipo llega y le dice, eso le cuesta tanto, y le manda los cortes que implican esos 50 megavatios que él quiere, y luego entonces le va a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si lo que produzco son 40? Y él le manda la información, pero eso, si yo lo miro en el tiempo, eso es independiente, es un problema estático. Entonces yo podría tener, si esto se cumple, yo puedo tener problemas que pueden tener infinito número de TTs, ¿sí?, pero que tienen solo un T, tiene un solo problema que lo representa. O sea, no estoy generando. Eso lo hemos hecho, y entonces se han hecho pruebas muy fáciles. Por ejemplo, yo te puedo tener un problema dinámico que tiene 24 periodos, y resulta que él, con resolver 8 periodos, tiene toda la información para resolver de los 24. Si sigo metiendo datos, pues él cada vez, la relación del número de cortes que él necesita, comparado con todo con el número de periodos que él debería conocer para poder resolver todo el problema, cada vez tiende o sea, cada vez ¿cómo decirlo? No aumenta más el tamaño del problema que lo que aumenta el número de periodos que yo requiero para poder generar la solución. Eso nos va a dar unas velocidades de solución impresionantes, ¿sí? Esto lo puedo aplicar para los dos, ¿sí? O sea, yo podría tener tanto, descomponer el coordinador en varios problemas, ¿sí?, utilizando la programación dinámica dual, y sin embargo sigo teniendo un solo corte, que es lo que vamos a llamar cortes unificados. Entonces, dentro del trabajo que estamos haciendo, mire, esto de los cortes unificados aplica para muchas cosas.
Esto no tiene que ser dinámico, es simplemente el concepto, analicemos cuándo estos subproblemas tienen la misma estructura y cuándo con un solo subproblema yo puedo estar resolviendo muchos problemas de una vez. Y eso aplica, o sea, y eso aplica, por ejemplo, para las variables aleatorias. Para las variables aleatorias, cuando estoy haciendo escenarios y tengo 10.000 escenarios, y yo estoy trabajando simplemente con 100 escenarios, por decir algo, entonces pues, yo ya también estoy generando los cortes para los 10.000 menos los 100 escenarios. No, esos cortes me van a servir, me están evaluando todos. En un momento dado puedo meter más escenarios y hay muchos escenarios que ya van a haberse salido, que ya han sido resueltos. O sea, de que ya no hace falta trabajar sobre ellos. Entonces tenemos todo lo de los problemas de lo que llamamos los cortes unificados. Esto se puede resolver en cualquier orden. Realmente lo que se supone cuando uno, o por lo menos en mi caso, cuando aprendí Blender, pues no, mire, esto es totalmente secuencial y eso es lo que uno hacía. Hoy en día, ¿y eso por qué tiene que ser secuencial? Eso no tiene por qué ser secuencial. Si yo puedo tener acá, ¿sí? No un problema solo, sino puedo tener 3 tipos de problemas generando cortes para que los diferentes elementos que están acá los estén procesando y de la misma forma yo puedo estar generando acá información para que los señores que están haciendo esta familia de problemas estén resolviendo. O sea, no hay ninguna razón para pensar en que eso se tiene que resolver de una manera sincrónica, totalmente asíncrona. Y eso nos va a permitir después hacer cosas que yo creo que son interesantes. Entonces, tenemos otro problema, es cuáles son los cortes y cuáles son los problemas que debemos resolver para cuando tengo infinito número de problemas y yo quiero resolver el problema, cuáles son los que voy a resolver, es otro problema más que toca estudiar, que es sujeto de investigación. Si hacemos la síntesis de lo que tenemos, entonces, si el problema completo es lineal, pues aplica la DDP y aplica la GDDP. Si el problema es, en todos los casos tiene que ser no lineal, tiene que ser lineal el subproblema, pero ya la GDDP sí puede resolver problemas mixtos o NLP o mixtos no lineales sin ningún problema. Y ya tengo una teoría más poderosa que la misma GDDP. Hacia dónde vamos a migrar a nivel de investigación es que ya está resuelto el problema, como decía lo de Jofion, permite resolver subproblemas no lineales y hay varios trabajos que permiten resolver problemas, subproblemas no continuos, discretos, con variables básicamente programación mixta, y entonces, y esto es relativamente fácil, o sea, todo lo que tenemos se sigue cumpliendo, ¿sí? Lo que va a tocar es cambiar la forma de generar los cortes y los detalles que se tiene para poder llegar a tenerlo. Entonces miremos rápidamente lo que ha sido la implementación de todo esto. Entonces, la teoría está, hay unos papers escritos en proceso de producción. Entonces, bueno, todo lo hemos hecho con GAMS, por ahora. Pues vamos a hablar algo de la prueba. Todo para hacer las pruebas, entonces decidimos trabajar sobre el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico en optimización es un sector muy diferente al resto. O sea, son conscientes de que necesitan modelos. Entonces, cuando uno habla de modelos, los señores van a ver, y adicionalmente porque la DDP se convierte, porque es un ícono en el sector eléctrico, entonces si uno utiliza esa parte, pues uno también se puede volver ícono después utilizando lo de ellos. Que básicamente es más marketing, es parte del marketing. Este es el sistema que utilizamos para trabajar y para hacer casos. Este sistema, pues, tiene 12 plantas hidráulicas, 8 embalses, 6 plantas térmicas, 7 plantas térmicas, una hace como la planta de déficit, y el periodo normal que lo corrimos siempre fueron 24 horas. Esto es más o menos las cadenas que se representaron, se sacó un problema de la IEEE y acá están los detalles. Ahí tenemos la formulación del problema, no la vamos a mirar, pero vamos a mirar cuáles son las variables de control. Las variables de control en este problema quedan siendo las GDTs, ¿sí? La GDT. Y las variables de estado, pues es todo lo que tiene que ver con los embalses y con el manejo del agua, es lo que se decide.
¿sí? Uno podría, hay varias formas de hacer la partición, fue la que escogimos acá y la que generalmente estamos manejando. Entonces, las variables de control son la variable de generación y las variables de estado es el nivel del embalse, la generación, es la que me determina el cambio de nivel de los embalses y el vertimiento, y si hay trasvases de agua los tenemos ahí. Este sistema un poco, para tenerlo en cuenta, no es un sistema tan pequeño. Este sistema es más grande que el sistema de Panamá. O sea, si uno mira el sector eléctrico panameño, es más pequeño que este sistema. Por lo tanto, a nivel real, es un problema que ya es representativo. Entonces, haciendo esto, lo que realmente tenemos es que hemos puesto el sistema de hidráulico arriba y aquí tenemos el sistema térmico abajo. Eso es lo que estamos haciendo. El hidráulico es el que hace variables de control, hace de variables de estado y el control se está haciendo sobre las térmicas. Bien, y acá están los experimentos que comenzamos a hacer un poco ya para mirar. Entonces, acá tenemos un problema y eso siempre se le va a presentar a todos los investigadores, es que los métodos directos acá es cuando resolvemos el problema sin vendors y definitivamente para ese problema pues no vale la pena aplicar vendors, porque ya el sistema full es el que se resuelve en menos tiempo. Eso lo vamos a tener, ¿por qué? Porque pues, no se puede negar los avances que tienen Ciplex, Express, Burovi, que hacen que cada vez un problema más grande se pueda resolver. Pero vamos a mirar que nosotros también hay cosas para competir. Entonces, cuando crece el sistema, pues esto hay un momento en el cual deja de ser. Si miramos, lo que sí sirve es para relacionar por lo menos las técnicas de gran escala, porque son todas las que son, o sea, todas las técnicas y todas las variaciones que hagamos son inútiles frente a esto. Lo único que me sirve es que vamos, pues con este primer paso, pues vamos a poderlas comparar para tomar algunas decisiones. Entonces se corrieron modelos lineales, totalmente lineales. Estos son el problema que se resolvió de 24 horas. No es un problema excesivamente grande. Un problema grande acá llega a los cientos de miles. Y ya millones de variables, ya no es un problema pequeño. Pero queda algo claro, es la GDP, ¿sí? Acá lo que tenemos son diferentes órdenes de resolver los 24 problemas. Tenemos 24 periodos, hay que resolver esos 24 periodos. Entonces, ¿cuáles voy a resolver cuando estoy utilizando la GDP con cortes unificados? ¿Y cuál voy a resolver de primero? Entonces, se hicieron 3 estrategias y más o menos dan lo mismo. Y después se hizo la comparación entre descomponer o no el problema, o sea, la ventaja que daba, y definitivamente los cortes unificados pues ya comienzan a dar ventajas sobre los cortes, sobre la situación no unificada. Otra cosa que nos interesaba era compararla con la GDP, porque es que esto nos interesa desde un punto de vista ya empresa comercial. Entonces resulta que tenemos una relación de 8:1, y otra parte que pudimos también hacer era que no tenía sentido descomponer el coordinador utilizando la DDP, porque pues la relación era de 25 a 1.68. Entonces, esto nos descarta y nos prueba que definitivamente pues ya tenemos una estructura clara, por lo menos para seguir la investigación. A partir de acá, que vamos a utilizar la GDP cuando se pueda con cortes unificados, que es lo que da más rendimiento y que hemos probado que da más rendimiento y que da un rendimiento significativamente mayor. Bien, pasemos acá. Entonces, este es el sistema de plantas. Después, entonces, siguiente paso. Vamos a convertir este problema en un problema más de tipo despacho, unique commitment. Con una simpleza vamos a ponerle a esto, ya vamos a pasar a trabajar solo el primer caso para poder comparar la DDP y la GDP. El modelo tenía que ser totalmente lineal. Aquí ya le vamos a meter cosas que no pueden hacerse con la DDP, y es que básicamente puedo arrancar plantas y puedo parar plantas, que es todo el problema de unique commitment y en general de despacho de equipos industriales. En el corto es que tienen leyes de arrancada, de parada, de rampas, de cómo van a hacerse. Entonces acá ya metimos variables, el problema se me convierte en que tengo variables no lineales, discretas, las meto acá a las variables de estado. ¿Por qué? Porque no puedo meterlas abajo porque no tengo capacidad para resolver problemas no lineales. Subproblemas no lineales. O sea, básicamente tienen que ser lineales.
en datos de continuo, ¿cierto? Lo que me va a quedar ahora entonces va a ser que el coordinador se encarga de todo lo que es el arranque parado de plantas, él propone cuándo arrancar y cuándo parar las plantas, y se encarga también del despacho de la potencia. Entonces, tenemos un problema mixto porque tengo arranque paradas, tengo abajo el sistema de potencia, y le comenzamos a hacer algunos cambios ya al algoritmo. Entonces, nosotros diferenciamos sobre lo que llamamos soluciones inexactas, y es, ok, como sabemos que los problemas mixtos se van a demorar mucho en resolverse hasta el gap, no tiene sentido en las primeras de cambio gastar mucho tiempo buscando una solución óptima de algo que simplemente falta todavía. Entonces, se comienza a trabajar con una serie de pesos, de tal forma que al comienzo yo tengo gaps grandes y los voy reduciendo, y al final el gap pues tiende a cero. El gap tiende a cero, y es lo que vamos a llamar soluciones inexactas, y así lo resolvimos. Y acá ya comenzamos a resolver, a pasar de problemas, sí, que nos dan unos niveles interesantes ya. Es un problema de único Minden de 24 periodos, o sea, 24 horas, 48 medias horas, 96 cuartos de hora, 192 octavos de hora, y así llegar a octavos, 16avos y 32avos de hora. O sea que prácticamente para un día estamos haciendo una finura muy grande, y tenemos que hay total estabilidad en esto, mientras que el full, o sea, ya el problema full hay un momento en que saca la mano y no puede seguir resolviendo. Aquí ya comienza a perder. O sea, el problema full, pues en los problemas pequeños gana, pero en los últimos ni siquiera puede meter, no puede ensamblar la matriz en memoria. Algo de lo que tienen estos problemas, esta forma de manejar el problema y con los cortes unificados, es que comienza a ser insensible a la cantidad de periodos, y posteriormente, cuando lo metamos en programación estocástica, a la cantidad de escenarios. Entonces, se consigue estabilidad, definitivamente, y se consigue que los cortes unificados pues, son más rápidos que los cortes no solamente acordes desacoplados. Bueno, acá hay varias cuestiones que se tienen. Ahora, ¿qué se hace con programación dinámica dual estocástica? Pues lo único que vamos a meter escenarios, vamos nuevamente a considerar un problema lineal inicialmente, o estructuras lineales, y nosotros ya por forma de modelamiento interno, todos los modelos de optimización estocástica los hacemos con variables, con restricciones no anticipativas. O sea, tengo un montón de problemas determinísticos que los convierto en estocásticos al meterle un índice adicional a todo que corresponde a las variables, a las condiciones, a los escenarios. ¿Sí? Aquí se van a representar por el H, tiene su función de probabilidad. Entonces, por ahora vamos a arrancar optimizando el valor esperado. Y tenemos acá, para representar el árbol de decisiones, todo lo que son decisiones no anticipativas. ¿Sí? O sea, que nosotros agarramos el árbol que sea y lo vamos a convertir en árboles paralelos, y luego le vamos a imponer las restricciones no anticipativas con todo el trabajo de lo que se hace, que lo han llamado split variables. Entonces, simplemente, realmente nosotros tenemos tantos problemas determinísticos, ¿sí? Como escenarios, pero tenemos todas las restricciones de acople que se requieran de acuerdo al tipo de problema que vamos a resolver. Y lo imponemos, y esa es la forma de manejarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues primero que todo, miremos el problema ya desde el punto de vista de escenarios. Este es el problema determinístico, y cuando yo voy a meter escenarios, lo que voy a tener son dos determinísticos. Cada uno de estos determinísticos lo puedo estar resolviendo por vendors, lo puedo estar resolviendo con modelos, con cortes unificados, ¿sí? Cada uno de estos, y tengo que tener algún tipo de coordinación para mis variables no anticipativas. Esto es lo que me está uniendo para esas variables no anticipativas, pues cómo vamos qué es lo que se va a mantener en el árbol de decisiones, cómo lo voy a simular. Entonces, esa es una alternativa. Lo que hacemos es simplemente, esto se puede meter al mismo coordinador, y realmente lo que tenemos es un gran coordinador que tiene todas las series estocásticas, todos los escenarios, todas las variables de estado, y que tiene acá, pues por cada escenario, todos los periodos, y va a tener tantos periodos como cantidad de escenarios tenga, pero que tiene la misma estructura anterior.
Por lo tanto, eso yo lo puedo volver a resolver con toda la teoría que he venido desarrollando. Porque lo que tengo es esto repetido bajo condiciones aleatorias diferentes. Entonces acá lo que vamos a ver es que yo tengo un solo problema que me representa, es un solo problema que me genera cortes para todos los periodos de todos los escenarios o de todos los escenarios, cuando lo miramos. Esto lo podríamos, esto lo podríamos mirar, yo puedo hacer otras cosas siguiendo lo mismo, o sea, yo podría probar, y estamos en todo ese trabajo de cambiar más bien de tener un vendors que tiene metido acá todo, es una alternativa, meterme con un esquema de relajación lagrangiana y separarlo y mantener esto con vendors, como lo tengo acá, y tener aquí un coordinador. La teoría la podríamos ubicar como nos parezca conveniente, y entonces tendríamos este tipo de soluciones. Esto no lo hemos implementado todavía. Estamos en la parte. Si yo tengo el caso ese de cortes unificados, entonces lo que voy a tener es que tengo un solo elemento que está generando para todos los cortes. Bien, con esas ideas, entonces ahora miremos la implementación y lo que se hizo. Entonces lo primero que se probó fue ya la programación de la S de estocástico. Entonces lo que realmente es famoso en el sector eléctrico es la SDDP, es Stochastic Dual Dynamic Program. Y entonces, pues nosotros la programación dinámica dual generalizada, pues no la llamamos como debería ser SGDDP, pues la estamos llamando G-SDDP para que se genere un vínculo directo entre estas dos modalidades de resolver el problema, ¿sí? Entonces, acá ya vemos, o sea, acá ya comenzamos a ver que definitivamente, pues comenzamos a ver que los tiempos de respuesta de la SDDP con respecto a la otra no tienen nada que ver. O sea, acá se está gastando 687 y el otro gasta 7. ¿Sí? Y por lo tanto, pues en definitiva 458 y acá se gasta 4.2. Entonces, en definitiva, ya tenemos que probado que definitivamente con respecto a esto que es un referente, pues definitivamente se están dando muy rápido. Realmente la DDP lo que hace parte es una visión de todo lo que se ha llamado Nested Vendors dinámico, ¿sí? Todo. Y por lo tanto esto también es una revisión de todos esos mismos conceptos para mirarlos de otra forma. Ya comenzamos a cambiar, pues básicamente en resolver problemas cada vez con más escenarios. Ya el full, cuando llegamos a 100 escenarios, no puede resolver el problema, no le cabe en memoria, simplemente, pues sí tenemos cada vez memorias más grandes, pero si yo comienzo a subir y a subir de memoria y estoy tratando de trabajar en toda la memoria de la máquina, el problema pues ya no cabe. Simplemente no puede ir, es porque no hay solución, porque abortó en la mitad y dice que la memoria se le acabó y que no pudo resolver. Sin embargo, el otro problema sigue creciendo y aquí miramos los escenarios. Esto es un problema mixto, estamos hablando de un problema mixto en variables binarias, ¿sí? Hemos llegado a manejar 2.300.000 variables binarias, ¿sí? Que se están resolviendo, ¿sí? En 10.000 segundos, ¿sí? Son 3 horas. Más o menos mal contadas, son 3 horas. Entonces, y esto sigue creciendo, esta es la curva de crecimiento del tiempo, pero hay algo que es muy importante, que sería la curva del costo de meterle más información. Y lo que yo estoy teniendo acá es que este sistema, la GDDP, ha venido aprendiendo, ¿sí? Puesto que al comienzo se gastaba 6 segundos, llamémoslo, no sé, esta unidad debe ser como 6 segundos por escenario, ¿sí? Y en la medida que comienzan a meterle más y más escenarios, pues él comienza a bajar y a bajar y a bajar hasta que termina resolviendo en un tiempo mínimo, porque de ahí no voy a poder bajar. ¿Sí? De esta parte ya no puedo bajar porque ya he capitalizado todo el conocimiento que yo me podía capitalizar, y en la medida que tengo más escenarios, estoy trabajando con mayor productividad. O sea, hay una economía de escala importante en todo esto. Es de notar que esto no ha sido optimizado esto por ahora, no hemos
no se le ha metido nada de paralelismo. O sea, todo lo que estamos presentando es sin paralelismo para no ensuciar, no confundir en ese momento los resultados. Entonces, esto es simplemente ganancia que está haciendo la máquina o que está haciendo el algoritmo. En la medida que tengo más escenarios, cada vez aprendo más, necesito, por lo tanto, menos periodos, ¿sí?, para resolver el problema. Y estoy gastando menos tiempo por periodo. ¿Bien? Después comenzamos a hacer otros problemas, o sea, ya ejercicios. Solución, algo que se utiliza también mucho en optimización estocástica, es parar por criterios estadísticos. Entonces acá pues también no hay ningún problema. La GDP, pues, GSDP pues, puede parar por criterios estadísticos. Ahí falta algunas cosas por trabajar. Otra cosa que hicimos, entonces vamos a meterle otros elementos que por ahora se pueden hacer fácilmente, es, por ejemplo, no linealidades. Lo que hicimos fue simplemente, ok, vamos a asumir que aquí hay una bomba y que esta bomba me toma agua acá y me la puede pegar acá. O sea, sobre este mismo sistema comenzamos y metimos una estación de bombeo que tiene consumo de energía no lineal. ¿Sí? Entonces ahí está lo que se metió. Lo que se metió adicionalmente, esa es la formulación para propósitos de verla. Y en definitiva, primero, esto ya nos lleva a que podemos resolver problemas que la otra metodología no los puede resolver. Estuvimos trabajando con varios y definitivamente pues, para el ejercicio que hicimos, Simplex es el ganador. ¿Sí? Pero tenemos también tiempos en todo se converge. ¿Sí? Hay algunas veces que el algoritmo acá sale el IOP, que no ya, pues, lo normal es que estos vayan hasta el final. ¿Sí? Gurobi, no tenemos acceso a Gurobi, tenemos acceso a Express, y pues casi siempre ganó básicamente Simplex. O sea, y el algoritmo pues es importante siempre. Otro caso que hicimos es el de la parte de, esta es expansión. Entonces jugamos otro problema que es típico ya de utilizar vendors, es tengo un problema de expansión. Entonces tengo variable 0, 1 para modelar la expansión y puedo tener variables no lineales también dependiendo de los elementos que estoy yo metiendo. Entonces acá se pusieron las expansiones, son varias expansiones potenciales. Ahí están los datos. Entonces se podían crear 4 plantas térmicas, se podían crear 2 embalses y se podían crear 3 tipos de plantas térmicas, 4 hidráulicas, 3, y estos son los datos que se corrieron. Y entonces, bueno, acá tenemos la simulación de demanda que se le puso. Ahí sí cambiamos la demanda, es una demanda que va incrementándose para que multiplique la expansión, ¿sí? Y acá están los tiempos de solución del problema. Y vemos que nuevamente tiende, si hubiera pintado la otra, vamos a mirar lo mismo, que el tiempo por escenario, pues, comienza acá en 2 y llega y baja. No se comporta tan bonito como el otro, pero tampoco se dispara nunca el tiempo por escenario. Hay un momento en el cual sube y después comienza a bajar, y acá pues se ve que comenzó a volver a subir. ¿Ok? A eso mismo, entonces ya le metimos otras cosas que son propias ya de la optimización estocástica, como es el control de riesgo. Entonces ya hicimos el mismo proceso de expansión, pero vamos a meterle restricciones CIVAR y no hay ningún problema en resolverlas. Y por lo tanto acá le estamos metiendo una restricción para que acortar la cola superior, que es de costo, no quiero costos muy altos, y entonces se hicieron esos experimentos. Bien, hasta ahí tenemos, eso es lo que hemos hecho en programación dinámica dual. Ahora, esto está enmarcado dentro de toda el área de trabajo de Decisionware y de Duo Analytics, que son las 2 compañías que están apoyando esto. Entonces tenemos Optex. Entonces Optex acá, como dice, es el primer generador automático de modelos de gran escala. Todo lo que estamos contando está montado en Optex. ¿Sí? Todo eso que está montado, entonces acá nosotros vamos a tratar de aclarar es simplemente hay 2 problemas que son complicados. O sea, primero, entender la metodología. Entender la metodología y entenderla en el tablero es bien complicado. Es mucho más fácil entenderla si alguien me escribe un programa, me plasma el programa y yo después me pongo a mirarlo, pues también estoy terminando de entender.
lo mismo. Y hay otra cosa que es muy complicada, también en estas cuestiones de gran escala, es la programación en sí. O sea, ¿por qué? Porque usted tiene que ordenar ahora su mente, necesita variables duales, tiene una complejidad que si lo estoy haciendo solo, pues eso era lo que nos demorábamos años cuadrando cosas para que pudiera funcionar todo, porque un movimiento en el modelo implicaba un poco de problemas. Acá lo que tenemos es que Optex se encarga de generar básicamente todo el problema. ¿Sí? Ahorita lo vamos a mirar. Entonces yo tengo mi problema, lo meto en Optex, habría que mirarlo, que simplemente Optex tiene una visión del problema y están ahí en que separamos el problema en dos. Un punto, acá se separa el problema en tres partes, ya cuando metemos esto. Primera parte, el modelo. El modelo son las ecuaciones que le vamos a poner y esas ecuaciones, pues mire, eso es independiente que lo resuelva con Gurobi o con GAMS o con AMPL o con Python. Mire, ese es otro problema. Segundo problema es con qué lo va a resolver usted. Entonces, tecnologías de optimización, voy a utilizar C o Python o GAMPL o AMPL o GMPL o GAMS. ¿Qué voy a utilizar? Ese es otro problema, ya tengo la tecnología aparte. Pero también hay otra tecnología que es importante, que otra metodología que hay que seleccionar es, y bueno, ¿y cómo lo voy a resolver? Perfecto, ya sé que tengo GAMS y ya sé que tengo el problema de parado, pero ahora resulta que el problema es más grande que lo que cae en mi máquina y entonces lo que aplica es una tecnología de gran escala. Entonces en Optex, para cumplir con todo esto, y por eso decimos, le estamos metiendo, y ya tiene metido pues todas estas cosas para optimizar. Entonces, tiene una parte totalmente orientada en que él genera automáticamente, esta es más o menos la estructura de un problema generado en Optex, ya para resolver el problema. Aquí tengo el máster, aquí tengo el subproblema, aquí tengo los cortes, todo esto es generado independiente para cualquier problema, o sea, da lo mismo que el problema sea eléctrico, o sea de gallinas, de vacas, de cerveza, ¿sí? Y toda la estructura de todo lo que hay que hacer, porque cuando yo voy a montar eso, cuando yo ya voy a montarlo, la forma de montarlo no es tan simple. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, pues todos estos modelos los estamos utilizando en Optex. ¿Sí? Ahorita voy a hacer lo último, lo miramos. ¿Cuáles son los pasos siguientes de todo este trabajo? Primero, sacar lo que vamos a llamar la programación dinámica dual no lineal. Ya está formulada, ahí el paper ya está escrito, en inglés creo, ¿sí? Y es básicamente para poder resolver problemas no lineales. Y lo otro que vamos a meterle, y que también va a ir a dar Optex, es meterle todo lo que son los subproblemas para resolver subproblemas mixtos. Para poder trabajar con que el subproblema es mixto, porque pues puede que sea conveniente. Esto también tiene que ver con la parte del siguiente paso, el otro paso final, es cuando le metamos la parte de paralelismo. Hasta ahora, como les digo, no hemos metido para nada el paralelismo para mantener limpios los resultados. ¿Por qué? Porque pues, cuando meto el paralelismo ya comienzo a tener otros ruidos que toca resolverlos. Pero también nos lleva a cómo miramos la parte de optimización realmente en paralelo y cómo la vemos. Nosotros vemos en esa optimización es en que van a haber familias, tengo procesadores, tengo un problema, entonces estamos hablando de paralelismo de alto nivel, a nivel de la descomposición, yo puedo tener acá muchos tipos de problemas, aquí también puedo tener muchos tipos de problemas, voy a hablar de una base de datos en tiempo real, lo que estamos montando en Optex, en el cual pues todos los señores escriben en esa base de datos y después de que termina después de que termina el proceso, pues él va acá, deja los datos, sí, ese mismo procesador, ahora va y pregunta qué puedo hacer. Y va y toma otros datos y va a buscar otras cosas hasta que va a haber algún coordinador que dice, llegamos al óptimo. Entonces la visión es un poco de ver diferentes tipos de problemas. Y eso tiene que ver con todo como estamos viendo la parte de optimización distribuida. Cuando hablamos de optimización distribuida, yo quisiera diferenciarlo con optimización paralela. Y no hay muy claro qué es lo que se está llamando optimización distribuida, por lo menos lo que yo he encontrado, se comienza a llamar lo que están haciendo, pues, todo el proceso que se están haciendo a nivel de los algoritmos, de utilizar los múltiples procesadores, que eso es distribuir en los procesadores
optimización. Pero lo que más nos preocupa, y lo que yo creo que esto es una idea para investigar, es la optimización de tiempo real, que es a donde vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener el sector eléctrico. El sector eléctrico lo va a tener instrumentado con medidores inteligentes que mandan datos a todos lados cuando los van necesitando, un sistema muy grande. Es imposible pensar en que yo voy a tener eso en alguna máquina y que dice, espérese un momentito, yo voy a correr y les digo qué hacer, sino van a tener que ser entes autónomos que van resolviendo el problema y van haciendo algo y van tomando decisiones, y es un conjunto de agentes o de neuronas que están resolviendo el problema. Si se quiere ver, todos están cooperando, porque yo acá en mi nicho, pues yo leo las variables primarias, leo las variables duales, hago lo que debo hacer y tomo mi decisión, informo a todos cuál fue la decisión y todos van tomando la información, y entre todos va resolviendo un problema que no se termina de resolver nunca, porque el mundo no para nunca, ¿sí? Ni arrancó. O sea, hay un día en que pongo a correr el sistema, pero ese sistema está ya corriendo sobre un mundo que va corriendo, un mundo industrial que ya está produciendo y que no va a parar para que yo corra un modelo matemático muy complejo. Entonces, es más que esta misma idea de atomizar el problema nos puede llevar a la optimización distribuida. Eso es más o menos la parte de acá. Vamos a mirar rápidamente. Y aquí, ¿por qué no me lo...? Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Y dónde estoy? Ah, no, pero ¿y dónde estoy? ¿Dónde? Ahí. Y digo, share screen. Y entonces el desktop, sí. No están, ¿y por qué ya no sale? Sí, se metió, si yo lo dupliqué. Pero a ver. Duplicate. Ya. Pues volvemos al aire. Entonces vamos a correr con Optex. Vamos a ver 2 casitos que espero funcionen decentemente. Entonces vamos a buscar nuestro modelo. Nuestro modelo se llama EIG. Ok, acá tenemos Optex. Entonces vamos a seleccionar, acá tenemos los casos que vamos a correr. Vamos a correr primero Vendors convencional y luego vamos a correr un caso con lo que le voy a decir para que lo podamos ver es que no me pare en el GAMS, o sea, que no me lo corra el solver, sino simplemente. Y este es el proceso de Optex. En este momento él va a comenzar y va a escribir el programa. Acabamos de escribir el programa. Y yo ya lo tengo acá. Y este programa es un programa de vendors convencional. ¿Cómo lo vamos a resolver? Simplemente utilizando vendors sin ninguna... hay un coordinador y hay un subproblema. Acá yo le he dicho cómo son, o sea, ya serían ustedes como le estoy diciendo, pero lo único que yo le he dicho al problema es, mire, yo te voy a resolver un modelo que es vendors y tiene 2 subproblemas, uno que lo voy a llamar vendors Benunico, que es la parte de control del coordinador, y otro que lo voy a llamar Benuni ISP, que es el subproblema vendors. Y lo único que yo le tengo que decir, si yo quiero ir y mirar qué fue lo que hice, entonces vamos a tratar de mirar dónde estoy, señor, demasiados iconos. EIG, creo que es, sí, EIG. Entonces entramos. Entonces, ¿qué es lo que nada más vamos a ver una parte, la parte donde yo vengo acá y yo estoy definiendo? Entonces yo les vengo acá, aquí yo tengo los vendors, entonces yo tengo acá todo. Entonces, el problema es el vendors Benuni. Benuni, ¿qué es lo que estamos viendo acá? O sea, nosotros estamos resolviendo el problema Benuni, ¿sí? Es el problema Benuni, ¿sí? El problema Benuni, estoy en los modelos, entonces acá yo le voy a preguntar, acá
cuáles son los problemas que lo componen, porque ya tenemos una concepción, tengo acá modelos y aquí tengo problemas. Y le estoy diciendo, tengo dos problemas, el Ben1 y el Ben1SP, el coordinador y el subproblema. Es lo único que yo he definido en el coordinador y el subproblema. Lo que yo he definido previamente ha sido en los problemas. En los problemas, yo lo único que he definido por ahora son las restricciones. Entonces yo vengo acá y le digo, mire, este es el Ben1 integrado. ¿Sí? Este tiene todas las restricciones. Pero este ya es el Ben1, estas son las restricciones que yo voy a meter, que yo quiero que vayan en el coordinador, y estas son las restricciones que yo quiero que vayan en el subproblema. ¿Sí? Yo podría jugar, porque hay algunos sistemas que usted decide cómo lo va a partir o no. Entonces, ya le dije, entonces, estos son los dos problemas, están definidos por las restricciones que cada uno tiene, ¿sí? Y están definidos por los modelos porque están asociados a cuáles son los problemas que lo componen. Un modelo es un grupo de problemas, un problema es un grupo de ecuaciones. Eso es lo que es básicamente. Y lo que nosotros tenemos acá, lo que hicimos fue seleccionar un caso, que va a correr, que ahorita lo vamos a resolver, en el cual yo tengo Ben1, que le he separado y que le he dicho cuando yo voy y separo el modelo Ben1, ¿sí? Cuando voy y miro el modelo Ben1, entonces yo voy a mirar acá, en este momento, acá yo le estoy diciendo que es un modelo de Benders. Simplemente, ¿eso qué es? Benders. Entonces el señor ya sabe que es Benders. Acá yo voy a definir un método del GDP desacoplado, este otro del GDP unificado, ¿sí? ¿Sí? Son los dos que tenemos acá, por ejemplo, que están compuestos ¿por qué? Por los mismos problemas. O sea, porque son los mismos problemas, pero lo que vamos a cambiar es la metodología. En uno estamos aplicando Benders convencional, por lo tanto no hacemos nada del otro mundo. Simplemente él hace todo lo de Benders, que fue lo que me generó acá. Y entonces, acá lo corremos. Y acá, este fue acabado de generar, son las 7 de la noche. En Colombia son las 6 acá. ¿Sí? Sí. Y ahí está corriendo. Ya, terminamos de resolver nuestro problema. Sí, y podemos ver, espérenme, ver acá, yo creo que está acá. Sí. Aquí tenemos toda la historia. Aquí yo tengo el gap. A ver, en donde dice gap, no, tal vez ahí no está la historia de todo. Ahí está toda la historia de cuántas veces resolvió el máster, de qué solución dio, de todo. Y finalmente, pues está su convergencia al óptimo, porque tengo las dos cotas. Tengo el best bound y tengo nada más el best bound ahí, que es la solución. El valor y el best bound. Sí, esto es. Pero también tengo en otra parte, tengo toda la información que voy a necesitar para poder trabajar después otras cosas. Ok, sí. Esta es la historia de la función objetivo. Y aquí vemos si de acá, si esto no lo lleváramos, no lo tengo acá, pero si lo miráramos, pues aquí estoy llegando, acá está el gap. ¿Sí? Aquí está el gap fue de 0.000025, esta es la solución y esta es la misma solución ordenada ya que tenemos. El modelo ha generado toda la información, no solo ha generado toda la información y me ha generado una base de datos histórica de todos los cortes de ventas. Esos son los cortes que él fue utilizando, todo eso queda grabado. ¿Por qué? Porque en muchos casos un restart mañana de una optimización no tiene por qué va a repetir esos cortes, y esos cortes ya están. Y es posible que cargar los cortes, ejecutarlos sea mucho más fácil y más rápido que correrlos todos. Y ahora vamos a ver la diferencia entre, vamos a volver a seleccionar este caso. Vamos a ir al mismo eje, donde está el eje, aquí está. Y vamos a trabajar con el corte unificado y le vamos a decir lo mismo.
ahora yo ya tengo un modelo que se llama diferente, que es el GDDP-UNI, que es el GDDP nodo único determinístico unificado, que tiene un coordinador de vendors y que son los mismos problemas. O sea, yo acá no le he cambiado la estructura vendors, no tengo que hacer nada, pero ahora yo le tengo que decir, mire, yo quiero que me ensamble un problema diferente, porque esta parte, a partir de determinado momento, pues toda esta lógica que se tiene acá de cómo son las variables, de cómo es el subproblema, acá yo tengo toda la información de cuál es el subproblema, cómo lo voy a generar. Tengo acá los loops que finalmente él me los ha armado, o sea, acá él me está dando toda la información. Aquí está el modelo completo, integrado, para si yo quiero hacer pruebas, pues él tiene también el modelo integrado, sin hacerle nada. Este es el modelo integrado y lo podría activar. Yo tengo aquí el máster y tengo el subproblema, que esto me lo ha generado él, me ha generado todas las estructuras, y aquí tengo pues toda la lógica de optimización. Y fundamentalmente otra lógica que es complicada y que tener es cómo se van renovando los parámetros y variables y todo esto. Todo esto, ¿sí?, está acá. Aquí está esto son los almacenamientos de la base de datos. ¿Sí? Y tenemos el mismo caso que el anterior. Y ya terminó. A ojo se ve que corrió más rápido. Esto es un problema pequeño, básicamente para poderlo mostrar. Pero tenemos lo mismo, tenemos las mismas cuestiones. Acá tengo cuánto fueron las iteraciones, cuánto fue la convergencia, convergió al mismo punto, y pues el problema está bien. El estado de Optex, ahí la otra parte es, ya vamos a comenzar a hacer las pruebas con el paralelismo, porque Optex pues genera paralelismo. O sea, me encanta también cuando yo voy a lanzar problemas, y voy a lanzar problemas en muchos procesadores asíncronos, donde voy a ir resolviendo los problemas y yo me encargo en alguna parte de sincronizarlos, de mirar qué es lo que pasa, pues él genera ya todas las estructuras, las mismas estructuras y todo el código para poder manejar, y estamos afinando esa parte en este momento. Eso era lo que les quería contar. No sé, ya preguntas. Ya tenemos que desconectarse, ¿no? Seguimos transmitiendo.